nosotros somos el grupo número 4. Vamos a hablar sobre la importancia del conocimiento de la comunicación. Nuestros integrantes son Michelle Ceballos, Sanesh Mendoza, Cristian Rosales, Kevin Tapia y Abigail Toledo. Yo soy Michael Ceballos y voy a hablar sobre la comunicación y la comunicación científica. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de información entre dos personas que pertenecen a una misma comunidad lingüística. La comunicación proviene del latín communis, que quiere decir poner en común las ideas, pensamientos, expresiones y sentimientos. En la comunicación se puede utilizar dos códigos, que son los lingüísticos, el oral y el escrito, los no lingüísticos, el visual, auditivo y gestual. Y también la comunicación, la Real Academia de la Lengua Española dice que es la acción y efecto de comunicar o comunicarse. Aquí tenemos un ejemplo de dos personas comunicando, haciendo una interacción. Para los científicos, transmitir su descubrimiento a la ciudadanía es muy importante, por ello tienen que utilizar un lenguaje legible y entendible para todo el público. Para transmitir el descubrimiento, la comunicación científica asume un proceso que se puede presentar como un código, que puede ser decodificado o codificado, que esto facilita el entendimiento del mensaje, que puede ser un acontecimiento o un suceso científico. Por tanto, el emisor sería el investigador y el receptor sería el público que capta, lee y entiende el contenido. Es un esquema de la comunicación científica. Sobre la publicación, tradicionalmente se hacía en revistas y boletines, pero con la tecnología avanzada se lo pueden publicar en revistas electrónicas y boletines electrónicos. Por lo tanto, en discusión, tradicionalmente se hacen conferencias, pero ahora también se puede hacer la discusión en grupos de noticias, en grupos de discusión o en las redes sociales. De una publicación científica en una revista. Mi nombre es Sanesh Mendoza y yo les voy a hablar sobre la comunicación oral y escrita. La comunicación oral se desarrolla mediante el diálogo, que es la base de las relaciones sociales. Es decir, dialogar es la interacción entre dos personas que intercambian información. También quiere decir que la comunicación oral hay un emisor y un receptor. Características de la comunicación oral. Se requiere de al menos dos interlocutores, es decir, emisor y receptor. Se apoya en los signos de comprensión para la mejor comprensión del receptor. El emisor posee más libertad de expresión y la comunicación oral es efímera. La comunicación escrita es permanente, ya que queda evidenciada en una hoja o en cualquier tipo de material, más detallada y más reflexiva o razonada. Por consiguiente, la comunicación escrita lo compone un autor y un receptor, que es el lector, acompañado por una forma literaria y contextual. Finalmente, les muestro una comparación entre la comunicación escrita y la comunicación oral. La comunicación oral se dice y se escucha, es espontánea, se rectifica, utiliza algunos modismos, tiene una acción corporal y es dinámica. La acción escrita se escribe y se lee, es razonada, tiene una evidencia, es solo literaria, utiliza la gramática y es estática. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Rosales y les voy a hablar sobre el tema de lo que es la comunicación oral y escrita. Antes que nada, recordando como dijo nuestro compañero, tenemos lo que es la comunicación, que es la transmisión entre dos o más personas. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los elementos de lo que es la comunicación oral y escrita. Tenemos como elementos básicos el emisor, el receptor, mensaje, el código, contexto referente al canal, retroalimentación y en lo que es el ruido. Bueno, en este mapa conceptual vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver en este tema. Tenemos el emisor. ¿Qué es el emisor? Es aquel que envía nuestro mensaje. El receptor, obviamente, la persona que está recibiendo el mensaje, ¿no? El mensaje, la información, lo que estamos enviando o lo que está enviando el receptor, perdón, el emisor o el receptor. Tenemos también lo que es el código, el lenguaje que utilizamos para comunicarnos. En esta parte vendría a ser lo que es el lenguaje, ¿no? Tenemos lo que es el contexto, lo que se entiende o se expresa al enviar este mensaje. El canal, el soporte físico que se expresa o manifiesta en este mensaje. Tenemos
compartan ideas e informaciones de manera eficaz. El lenguaje es el conjunto de elementos tanto escritos como orales que intervienen en la comunicación. La lengua es un código social y una facultad universal que interviene en todas las personas y no se puede cambiar, como los varios idiomas que existen en todo el mundo. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles que abordaremos en su expresión máxima, que es el habla, la norma, el uso y el dialecto. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. El habla del español de España es muy diferente al de Ecuador porque tienen diferentes características y diferentes formas de usar su lenguaje. La norma es el reglamento de la convención social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua, en referencia a un determinado código que es escogido por un determinado grupo social, ya sea por tradición o por elección. El uso es la práctica del lenguaje. Cada persona dentro de la comunicación tiende a expresar de diferente manera lo que quiere expresar. Un ejemplo claro es la forma de expresar de un quiteño y un guayaquileño. Es algo un poco más íntimo, se reduce a pequeñas zonas o regiones. Es un lenguaje propio de determinados grupos sociales o culturales. No todas las personas podrán entender este tipo de lenguaje, ya que estos grupos crean nuevas formas de comunicarse para entenderse entre ellos. Buenas tardes, querido ingeniero. Mi nombre es Abigail Tobar y voy a hablar de su víctima número 5, que son funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje se dividen en 6: función denotativa o referencial, la función apelativa, la función poética o estética, la función expresiva o emotiva, la función fáctica y la función metalingüística. La primera función es la función denotativa o referencial. Esta función es muy importante porque construye tesis que son verificables. Sus características es que la información es objetiva y a la vez no tiene que provocar reacción en el receptor. También el oyente solo escucha lo que él desea y se centra en el mensaje. Ejemplos de función referencial son los textos expositivos, los informes, las actas, narraciones, descripciones, solicitudes, oficios, noticias y documentales. Un ejemplo de estos es el que voy a leer a continuación. Informo que los estudiantes del tercer año de bachillerato general asistieron a los cursos de la CENESID y rindieron prueba en dicha propuesta, alcanzando un resultado del 90% en la calificación general, por lo que todos ellos aprobaron y obtuvieron un cupo para la universidad. Solo a las personas que participaron en este seminario, en este curso, les va a interesar esta información. La segunda función es la función expresiva o emotiva. Es la más útil o la más usada en la comunicación. Sus características son que son textos poéticos o cartas, también revelan su personalidad a través de los gestos, a través de los movimientos corporales y a través del tono de voz. Un ejemplo de estos es un pequeño texto que hemos tomado y dice: Gacela de paganas creencias de la sociedad, te deslumbras con ansiedad, vuelas alto y abrazos como majestad, no caigas nunca, sé fuerte ante la tempestad. La tercera función que tenemos es la función apelativa. Esta lo que busca es influir en el receptor para que reaccione ante el mensaje dado. La función apelativa tiene como características que es capaz de obligar a alguien a hacer algo, persuadiendo en esa persona. También las estrategias usa estrategias de acuerdo a conveniencias, y sus reglamentos pueden utilizarse reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, leyes, manuales, textos publicitarios o textos dramáticos. Un ejemplo de esos son las campañas que normalmente usa Coca-Cola, que nos hace comprar su producto simplemente por el hecho de poner nuestros nombres en sus latas. La cuarta función que tenemos es la función fática. Esta es la que mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas logra transmitir la información. La función fática implica la conexión, la transmisión de exposición de valores, el contacto y la estimulación de sentimientos, y el canal de esta comunicación debe funcionar. Un ejemplo de estas es esta pancarta que hicieron, en la que demuestra con signos de exclamación e interrogación el texto que quiere transmitir. Esto le hace más enfática la información
y más atractiva y llamativa a los ojos. Nuestra quinta función es la función poética o estética. Esta es muy hermosa ya que demuestra de manera elegante y poética la forma de decir las cosas. La función poética o estética es un lenguaje estilístico y que usa recursos literarios para impresionar al lector y convencerlo de algo de lo que quiera convencerle. Es aquella que se centra también más en su forma y no en su contenido, y a su vez se lo utiliza en poemas, novelas, obras de teatro, etc. Un ejemplo muy hermoso de esos es el poema de Medardo Ángel Silva, Almen los labios. Un ejemplo claro de estos es el poema de Medardo Ángel Silva, Almen los labios, el cual dice de la siguiente manera: cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro tu pecho amante contempla ya extinguido, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Y la sexta y última función es la función metalingüística, la cual trata de centrarse en el código lingüístico en el que se habla, y sus características es que comparten mejor el código y a su vez se manifiestan definiciones y aclaraciones. Un ejemplo de estas es: no se puede decir hubieron. Por ejemplo, no se puede decir hubieron estudiantes rezagados. Lo correcto sería hubo muchos estudiantes rezagados. O otro ejemplo, she es el pronombre femenino singular en inglés. Estamos hablando de un idioma y de la función metalingüística. Bueno, ahora todos los integrantes del grupo vamos a hablar sobre los tips para hablar en público. El primer tip es exprésate con sencillez. Siempre la gente captará una o dos de las ideas que pongas. Es importante que sepas lo que vas a hablar, si no la gente no te entenderá. Si tu tema es corto o largo, siempre tienes que tener en cuenta la introducción, los puntos principales y las conclusiones. El tercer tip es ser breve. Hazlo rápido y sé conciso. Sé sincero, no trates de ser lo que no eres. El quinto tip para poder hablar en público es oyente de la situación. ¿A qué se refiere con esto? Que nosotros necesitamos crear un vínculo entre la persona que está hablando con la que está recibiendo el mensaje. Otro tip para hablar en público es no leas, habla. Esto quiere decir que cuando una persona habla en un auditorio se ve muy mal que esté con papeles o regresando a ver al proyector. Siempre tienes que tener claro todo lo que hayas estudiado para tener y expresarte de la mejor manera. El séptimo tip y último